8 de la mañana con 8 minutos en esta jornada de día miércoles 18 de diciembre del año 2024. Estamos completamente en vivo y en directo en esta primera edición de Radio Análisis. Bueno, este martes, luego de una rápida tramitación de solo 48 días en el Congreso Nacional, se aprobó por unanimidad en el Senado y se despachó a ley el proyecto que incrementa la asignación económica a los soldados conscriptos que cumplen con el servicio militar, una iniciativa que forma parte de una política de fortalecimiento del servicio militar que establece la creación de la asignación de estímulo al mismo, que incrementará un 50% los sueldos de los soldados conscriptos durante 2025 y en un 75% desde 2026 en adelante. Bueno, para hablar respecto de este tema y de otros que tienen que ver con nuestra defensa, está con nosotros el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eilestein, a quien le damos la bienvenida. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio, y muchas gracias a la Radio Universidad de Chile, que por lo demás es mi universidad, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. No, gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar con este tema que es muy interesante. Cuéntanos cómo surge la idea de establecer finalmente este incremento en los salarios y qué le pareció lo que finalmente evacuó el Congreso Nacional. Sí, bueno, aquí en primer lugar, esta es una gran noticia para Chile de este aumento de la asignación a los conscriptos. Consiste en un aumento del 50% de su asignación actual durante el próximo año y se llega a un 75% total el año subsiguiente. Así que es una gran noticia, es un logro histórico porque además se logró en el Parlamento por una decisión unánime, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Comisión de Defensa de la Cámara, en la Comisión de Defensa del Senado, en la Comisión de Hacienda. Yo no sé si alguna vez ha pasado esto, pero realmente fue absolutamente unánime en todas estas ocasiones. Este es el mayor programa de mejora de la situación de los conflictos de hace 10 años por lo menos. Así que estamos muy contentos con este logro realizado, bueno, por este gobierno y por el Ministerio de Defensa. Subsecretario, durante la discusión del presupuesto de la Nación, el comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Javier Iturriaga, dio cuenta de un déficit que enfrenta por lo menos su institución, el Ejército, respecto del número de soldados de tropa y también del número de soldados conscriptos, que es algo que también ya se había identificado respecto de otros años en el que efectivamente ha ido disminuyendo al parecer el número de personas que optan por hacer el servicio militar. ¿Cuáles son las causas que se han identificado ahí en el Ministerio respecto de que estaría provocando este fenómeno? Sí, bueno, en primer lugar, tengo que decir que efectivamente la cantidad de conscriptos fue disminuyendo hasta el año 2022, que es el año que nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos fue uno de los momentos de más baja conscripción. Sin embargo, el día de hoy hemos duplicado la cantidad que había en el año 2022. Hemos duplicado esa cantidad, es una cantidad inmensa, pero todavía es insuficiente. Efectivamente, y a lo que se refería el comandante jefe del Ejército es a una sección menor, digamos, del Ejército, que son los soldados de tropa profesional, que efectivamente requiere mayor cantidad de soldados conscriptos, pero la fuente principal, la cantera principal que alimenta justamente estos soldados de tropa profesional es la conscripción. Que la gran mayoría de los integrantes de los soldados de tropa profesional provienen justamente de los conscriptos que han terminado su periodo de conscripción y ingresan a esta otra modalidad. Así que justamente para aumentar, que es lo que hablaba el comandante jefe, los soldados de tropa profesional, en primer lugar es necesario aumentar la cantidad de conscriptos. Y con estas medidas, que no es solo esta, la asignación de conscriptos es una de las medidas. Justamente hay una gran cantidad de medidas adicionales que ya están aprobadas, que es, por ejemplo, el aumento del presupuesto para exámenes médicos que no se realizaban algunos, pero no este adicional, son 450 millones al año aproximadamente, además 100 millones adicionales para un examen muy especial, que es el examen de hipobaria, para los conscriptos que trabajan en altura, a raíz justamente del tema que pasó en Putre hace comienzo de año. Además hay una asignación también de 460 millones para que los conscriptos puedan viajar con mayor frecuencia cuando viven
en zonas muy alejadas, y eso lo financia como financia el Ministerio. Y hay una medida muy relevante, que es un convenio que se hizo con los CFT estatales, para que los conscriptos puedan seguir formándose en carreras profesionales con bastantes facilidades de reconocimiento de ramos, en fin. Por lo tanto, hay una gran batería de medidas que mejoran sustancialmente la conscripción, justamente para seguir aumentando el número de conscriptos que requiere el país. Uh-huh. Subsecretario, volviendo al tema de lo que se aprobó el martes, este aumento de sueldos para los soldados conscriptos, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo va a funcionar precisamente este incremento? Sí, el incremento se realiza a partir del próximo año, y va a ser un 50% parejo a todos los conscriptos, ya sea que estén en el primer año o en el segundo año de conscripción, y el año subsiguiente va a aumentar nuevamente a un 75% de la asignación que tienen actualmente. Esa va a ser la modalidad. Uh-huh. Subsecretario, bueno, usted destacaba en la respuesta anterior respecto de distintas medidas que se están desarrollando, que se están adoptando para que efectivamente haya mayores estímulos para que los jóvenes decidan realizar el servicio militar. Y existe, o existía por lo menos en el pasado, una suerte de idea, ¿no? En ciertos jóvenes, lo digo porque me pasó, respecto de que efectivamente el servicio militar, más que una oportunidad, era una traba en respecto de acceder, por ejemplo, a ciertas cosas, educación, etcétera, etcétera. Pero aparentemente eso se ha ido desarrollando, se ha ido cambiando, y efectivamente el servicio militar actualmente incorpora también estos elementos para que exista un desarrollo, en este caso de los jóvenes, no solo en términos estrictamente militares, sino que también de otro tipo. ¿Cómo se está desarrollando eso? Bueno, en primer lugar, usted tiene razón en cuanto a lo primero. Esto no ocurrió solo en Chile, a raíz del desarrollo que han tenido las sociedades en general, se abren muchas más oportunidades para los jóvenes, cuando terminan su enseñanza media o incluso un poco antes, y que pueden optar por estudiar en la universidad, incluso en forma gratuita, que pueden seguir otro tipo de carrera o ser pequeños empresarios, en fin, hay muchas posibilidades que se abren que antes no existían. Y por lo tanto, efectivamente hay una especie de competencia, ¿no es cierto?, respecto a esto. Pero a raíz de esto mismo es que se han abierto otro tipo de oportunidades de formación dentro del servicio militar, que lo hacen bastante atractivo. Mire, yo le voy a contar una anécdota. Cuando fue el tema de Putre, yo me vine con los conscriptos en el último vuelo, cuando regresaron a Santiago, los conscriptos que decidieron dejar el servicio militar. Yo los acompañé en el avión y apenas comenzó el vuelo, a los pocos minutos empiezo a sentir que están cantando el himno de la brigada. Y dije, qué cosa más rara, se supone que dejaron el servicio militar porque no querían saber nada del ejército, y por lo tanto es muy raro que estén. Bueno, y fui a hablar con ellos. Y me dijeron, sí, ¿no? Si a nosotros nos interesa hacer servicio militar o hacer otra actividad, entrar a las Fuerzas Armadas en otra modalidad, porque tenemos la vocación estamos muy interesados en seguir la carrera militar. Es decir, existe una cantidad importante de jóvenes que eligen el servicio militar porque es su vocación y tienen un futuro bastante variado, digamos, dentro de las ramas. Incluso una vez que hacen servicio militar también pueden ingresar a Carabineros o a la PDI, y es una de las fuentes importantes para estas actividades. Uh-huh. Estamos conversando con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eilestein, a propósito de este aumento de sueldo que se aprobó ahí en el Congreso Nacional para los soldados conscriptos. Subsecretario, ya que tocó el tema de lo que ocurrió en Putre, lamentablemente, con el soldado conscripto Franco Vargas, efectivamente hay una situación en el sentido de que hay jóvenes que tienen la vocación de realizar el servicio militar o de seguir una carrera militar, pero que situaciones como la que ocurrió en Putre, donde finalmente una persona que también, un joven que tenía esa vocación, termina perdiendo la vida por una decisión tomada por un mando superior, una decisión que bueno, a todas luces no era la correcta.
se ve expuesto a una situación límite que finalmente termina por quitarle la vida. ¿Qué garantías se están entregando en ese sentido para que hechos como lo de Putre no vuelvan a ocurrir y jóvenes que efectivamente quieren seguir esta carrera, que tienen esta vocación, lo puedan hacer en condiciones de seguridad, tanto para ellos como también para las familias que finalmente entregan la confianza al Estado del cuidado de sus hijos? Sí, bueno, efectivamente, lo que ocasionó, digamos, esta tragedia se analizó latamente con el ejército en particular, también se comentó con las otras dos ramas. Efectivamente se tomaron un conjunto de medidas, ¿ya? Tanto respecto a la formación de los conscriptos, a la forma de cómo se efectuaban los ejercicios, también la formación de los instructores de estos conscriptos. Esas medidas ya están en camino, pero además se han tomado otras medidas, como le decía, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los seguros, también van a haber algunos seguros que antes no existían, y por lo tanto hemos tomado las medidas que corresponden para que eso no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Y en ese sentido, esta idea ojo, no es solo que de hecho cuando ocurrió lo de Franco Vargas, lo conversamos también acá en la radio con diversos temas, que hay una suerte de cultura de la formación que no es solo exclusivo de lo militar, sino que lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en fin, o de otras profesiones, donde existe una suerte de idea respecto de que para formar bien a una persona tiene que pasarlo mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por poner una caricatura. Y cuando ocurrió lo de Franco Vargas, se comentó también respecto de que, bueno, un soldado tiene que estar preparado para enfrentar condiciones extremas, sobre todo teniendo en cuenta la eventualidad, por ejemplo, de un conflicto armado, de una guerra, y que en ese sentido instrucciones como las que se llevó a cabo en Putre serían, entre comillas, necesarias. Pero hay quienes no comulgan con esa idea de que, sobre todo tomando en cuenta que vivimos en una zona que podríamos calificar como pacífica, donde la posibilidad de que ocurra un conflicto es más bien remota, situaciones como la de Putre se deberían perfectamente evitar. E insisto, esto no va solo en la militar, al parecer hay una suerte de cultura respecto de algunas personas de que para formar a alguien, para que esté bien instruida, se requiere ser excesivamente severo, por decirlo de alguna forma. ¿Eso está presente actualmente al interior de nuestras Fuerzas Armadas y se ha detectado, se va a tratar de corregir? ¿Cómo se está viendo esto? Sí. Bueno, mire, todo lo que pasó en Putre, usted sabe que está en investigación, tanto sumario dentro del ejército como también penal, y por lo tanto los resultados de esa investigación se van a dar a conocer cuando esto termine, digamos. Pero efectivamente puede ocurrir, y no solo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, sino que en los colegios, existe el bullying, existe una cultura efectivamente que puede producir eso, pero eso fue un caso bastante aislado. Y en general, la profesión de soldado, el entrenamiento al cual se somete los conscriptos es un entrenamiento duro, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que haya maltrato, no significa que haya violencia, no significa que haya humillaciones. Eso son dos cosas totalmente distintas. Ellos están expuestos a un régimen duro, pero tiene que ser un régimen muy controlado, ¿eh? Se hacen ejercicios especiales justamente para fortalecer físicamente y también psicológicamente a la persona, pero son ejercicios muy estudiados, se hacen de manera controlada y por supuesto que siempre conservando la camaradería que debe existir tanto entre los conscriptos como con los mandos. Y eso es lo que siempre hemos nosotros potenciado para una buena formación. Pero efectivamente se pueden dar casos, no solamente, como digo, en las Fuerzas Armadas, sino que en cualquier ámbito puede haber ese tipo de casos, pero estamos muy atentos a que eso no vuelva a ocurrir. Bueno, subsecretario Galo Eilestein, queremos agradecerles el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Lo último que me gustaría decir Sí. es que todavía están abiertas las postulaciones, o más bien las postulaciones para que se inscriban los jóvenes en el servicio militar que comienza el próximo año. En una página web que se llama serviciomilitar.cl ellos pueden entrar y hasta durante marzo durante todo enero pueden hacer esta inscripción, los que no lo han hecho todavía.
Así que lo esperamos y bienvenidos. Sí, mire, subsecretario, aprovechando que estaba justo tocando ese tema, nos llegan algunas preguntas de auditores, de gente que nos está viendo hasta ahora, y nos preguntan, por ejemplo, ¿hasta qué edad se puede hacer el servicio militar? Por ejemplo, una persona mayor de 24 años, ¿se puede inscribir para hacerlo? ¿Cómo es el proceso? Sí, en general, bueno, el llamado de cada año se hace con los jóvenes que cumplen, los jóvenes hombres, digamos, que cumplen el servicio militar, que cumplen 18 años. Por ejemplo, están llamados para el año 25 todos los jóvenes que el año 25 cumplen 18 años. Ujú. Pero también, efectivamente, si lo postergó en algún caso anterior, pueden hacerlo en el futuro, con mayor edad, hasta los 24 años. Hasta los 24 años. Perfecto, así que ahí está aclarada la duda para nuestro amigo auditor. Subsecretario, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba conversando con nosotros el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eilerstein, a propósito de este